Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es un encuentro con la salud que tenemos todos los días. Aquí en Teleantioquia, este es un espacio para que conversemos de enfermedades, para que hablemos de promoción de la salud, de hábitos saludables y por supuesto de prevención de la enfermedad. Y el tema del día pues es muy frecuente, es muy común en la población. Les doy tan solo un dato: 1.200 millones de personas padecen de esta enfermedad, si es que se considera enfermedad a nivel mundial. Estamos hablando de la migraña. ¿Cómo aliviar los síntomas? ¿Es lo mismo migraña que cefalea, que dolor de cabeza? ¿Quién no ha padecido o ha sufrido alguna vez en su vida un dolor de cabeza? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes. Veamos lo siguiente. La migraña es un tipo recurrente de dolor de cabeza. Causa dolor de moderado a intenso que puede ser pulsante o vibrante. A menudo el dolor se siente a un lado de la cabeza. También puede tener otros síntomas como náuseas y debilidad. Puede ser sensible a la luz y el sonido. La migraña tiende a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Puede ser hereditaria y se presenta con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Esta patología no es mortal, pero sí puede resultar muy incapacitante, tanto por la intensidad del dolor como por los síntomas asociados, que impiden al paciente desarrollar una vida social satisfactoria. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen. Definitivamente es un problema de salud pública. Seguramente ustedes tendrán muchas inquietudes, por eso los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas, como estamos en directo, el 232-4604. Y también tenemos una línea de larga distancia gratuita para quienes están con nosotros en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. 018-051-5015. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 14% de la población mundial sufre migraña, el 4% sufre de migraña crónica. Menos del 10% de estos pacientes logra recuperarse de esta enfermedad durante su vida. No es una enfermedad grave, no va a causar la muerte, pero sí hay que lograr calidad de vida. Bienvenidos a Su Médico en Casa, pónganse cómodos durante los próximos minutos. Gracias por estar en Su Médico en Casa, bienvenidos. Y no solamente pueden participar a través de líneas telefónicas, también estamos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Tema del día: migraña, esos dolores tan molestos, ese dolor tan molesto y que a veces suele ser incapacitante. ¿Cómo aliviar los dolores o el dolor de migraña? Está con nosotros el doctor Michel Bolsi Gómez. Él es neurólogo especialista en migraña y cefalea. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas noches por la invitación. Muchas gracias. Es un tema que me apasiona, es un tema que tristemente es por muchos pacientes y por muchos sistemas de salud, incluso por las universidades, no muy dedicado, aunque es un tema muy importante de salud para todos. Doctor, usted me decía ahorita que alrededor del mundo hay cerca de 1.200 millones de personas o 1.200 millones de pacientes con migraña. En el caso nuestro, en nuestro medio, hablando de Colombia, ¿qué tan frecuente es? Estamos hablando de una cifra cercana a los 5 millones de colombianos que tienen dolor de cabeza tipo migraña. O sea que es una de las manifestaciones más frecuentes en la población. Migraña, cefalea, dolor de cabeza, ¿cuál es la diferencia? La cefalea es, como decir, automóvil. Un automóvil puede tener 3 puertas, 5 puertas, puede ser grande, puede ser pequeño. En este caso, cefalea es el marco en el cual decimos que hay diferentes tipos de dolor de cabeza. Sí. La migraña es una de las formas de cefalea. En el caso o en muchas ocasiones, doctor, se piensa que los dolores de cabeza son manifestaciones del estrés o de un problema personal o de muchas preocupaciones. ¿Cuáles son las causas reales en este caso de la migraña? El cerebro es como un radar. El cerebro está diseñado para
recibir información, procesar la información y de acuerdo a lo que reciba, generar una respuesta. Sí. En el caso de defendernos, todos los seres vivos requerimos sentir dolor. Sí. Si uno no siente dolor, no se puede proteger de las agresiones, sean químicas, físicas. Tenemos por desarrollo evolutivo unos mecanismos que son como unos peajes. El peaje lo que hace es que dice que puede continuar y qué impulso es importante para que genere una respuesta de yo me protejo o qué impulso realmente no es importante y no lo dejo progresar. Vamos a hablar de los factores de riesgo más adelante y por supuesto de los síntomas de la migraña y cómo es el tratamiento, porque antes saludamos a Ana Lucía que nos acompaña en Granizal. Bienvenida y qué gusto que esté en su médico en casa. Ana Lucía, la escuchamos. ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada. Mientras restablecemos la comunicación con Ana Lucía, les recuerdo a las personas que acaban de llegar a sus pantallas que hoy en su médico en casa estamos hablando de la migraña, cómo aliviar este dolor tan molesto. Nuestras líneas telefónicas las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-051-5015. Doctor, ya hablamos de las causas, los factores de riesgo que constituyen una migraña, ¿cuáles serían? Factores modificables y factores no modificables. ¿Cuáles son los unos y Los cuáles no los modificables otros? son los genéticos, que son lo que me predispone a. Factor no modificable de género femenino. Las hormonas de las mujeres hacen que el cerebro todo el tiempo esté generando respuestas. Y los traumas, sean por golpes en la cabeza o por cirugías. ¿Y el estrés tendría que ver algo Los también? modificables ya son los trastornos de las emociones, cualquiera que sea, los trastornos del metabolismo, están los trastornos cardiovasculares y hay otros factores como los trastornos de sueño y el exceso de analgésicos. Son básicamente los factores modificables que trabajamos para poder controlar la enfermedad. Porque la migraña no se cura, se controla. Curiosamente, el exceso de analgésicos, doctor, ¿qué pensaría uno que ayudan como en ese tratamiento para la migraña? Exacto. Eso lo aprendimos hace unos 15 años, en los cuales un estudio que se hizo hace muchos años, se comparó poblaciones con reumatismos sin migraña, reumatismos con migraña, y se encontró que aquellos que tenían reumatismo y migraña, así se mejorara el dolor reumático del cuerpo, empeoraba el de la cabeza. Sabemos que es un cerebro diferente. Muy bien, y a esta hora saludamos a la señora Mercedes que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Qué gusto que esté a esta hora en su médico en casa. Gracias por escucharme. Sí, señora. Le quisiera hacer una pregunta al doctor. Adelante. Doctor, mi problema es ya una migraña. Creo yo que es migraña. Es un dolor en la cabeza. Empieza en la parte derecha como encima, como en la parte derecha de la cabeza. Dura aproximadamente 3 días. Es un dolor, una punzada muy, muy fuerte. No se quita tomando, digamos, los medicamentos que le da uno la EPS, que normalmente es acetaminofén, o me han dado trazodona, pero la trazodona me produce taquicardia, entonces no la pude tomar. Tengo siempre que ir a la droguería y comprar una pastilla que me vendan allá, pues que me dicen que es buena para la migraña. Aún así me da vómito, bueno, en fin. Sí. Y nuevamente, digamos que se quita y pasa 8 días, nuevamente pasa al lado izquierdo de la cabeza y ahí está el dolor nuevamente 3, 4 días y así pasa de pronto 1 mes, 2 meses y nuevamente vuelve el problema. Yo quisiera saber, doctor, si realmente eso es migraña y cómo la pudiera yo controlar, qué pudiera yo hacer en el momento que tengo ese dolor tan fuerte y tan desesperante. Gracias, Mercedes. Gracias a usted por su inquietud desde la ciudad de Bogotá. Doctor, ¿qué le podemos recomendar a Mercedes en este caso y de qué se trata según el diagnóstico que ella nos presenta? Dolor recurrente que genere discapacidad, es decir, yo no puedo hacer la vida normal, de trabajar, colegio, ama de casa. Que el dolor se acompañe, como ya le decía, de náuseas o inapetencia. Y como dice ella, buscar reposo, buscar estar aislado de estímulos externos, eso es una migraña, incluso sin haber tocado a la paciente. El objetivo de la migraña no es sobrevivir al ataque agudo puntual. El objetivo de la migraña no es curar. ¿Por qué? Porque curación definida como ausencia total de dolor. No existe.
en un año consecutivo se logra solamente en 8 de cada 100 sujetos. Pero el objetivo con un buen tratamiento es poder dar un medicamento de ataque, digamos, abortivo, que quite el dolor, idealmente en 2 horas por 24 horas. Ya no esperamos que el dolor mejore, es que el dolor se quite 100%. Eso por un lado. Y por otro, lo que buscamos es hacer una buena prevención. Prevención no es automedicarse. Prevención es usar medicamentos diarios. Hay muchos tipos de preventivos y con eso lo que se busca es como poner cinta aislante al circuito que genéticamente no funciona bien, con lo cual se busca que un paciente tenga 1 o 2 días a la semana dolor, 5 o 6 días de la semana sin dolor. Muy bien, a esta hora también saludamos a Carmen, que se encuentra aquí en Medellín, en Robledo. Bienvenida y la escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, señora. Sí, mira, mi pregunta es, yo desde los 12 años sufro la migraña y en este fin de semana tuve un dolor muy fuerte, demasiado fuertísimo, fui a urgencias, pues y me quedé asombrada con el medicamento que me mandaron que tomar, es que fluoxetina, Sí. pues la fluoxetina, ¿para qué sirve ahí en la migraña? Si los dolores míos han sido tan fuertes, y yo dije, pero es que esto es un medicamento como para relajar cuando la gente tiene problemas de estrés, de cansancio, de fatiga, y yo fluoxetina, pues me quedé muy asombrada. En ese momento, a ver, tengo el dolor, ya me bajó, muy leve porque tomé pues Doles Forte, estos medicamentos así, pero quedé como, a ver cómo te dijera yo, como mareada, como en forma de vértigo. Entonces, a ver, doctor, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son las causas o cuál es la medicina que yo puedo seguir tomando para aliviar esto? Porque son muchos años de migraña, de jaqueca. Y estos medicamentos generaron efectos secundarios, por lo que usted nos dice. Gracias, Carmen, Sí, por acompañarnos. listo. Bueno. Y pues esperemos a ver qué nos dice el doctor. La invito para que esté muy atenta a sus recomendaciones, doctor Pues, Bolsi. por un lado, vale la pena, de acuerdo a lo que dijeron Carmen y Mercedes, decir que la enfermedad cambia. Nunca la enfermedad es estática. La enfermedad tiene diferentes momentos. Así como todos hemos cambiado en la vida, la enfermedad cambia, el dolor cambia, la ubicación del dolor cambia. Y en lo que se refiere a medicamentos, la fluoxetina es un antidepresivo, sí. Y lo usamos frecuentemente como preventivo, independiente que tenga o no depresión o ansiedad, porque suple una sustancia que se llama la serotonina. Y la serotonina es una de las sustancias que cuando se logra controlar vuelve y equilibra el circuito del dolor. O sea que sí serviría en este caso, pero como medicina preventiva. Como preventivo, no porque ella está angustiada ni preocupada, es porque no tenemos un preventivo hecho exclusivamente para la migraña. Tenemos medicamentos hasta este año 2018 que son todos, como digo yo, prestados o preventivos antidepresivos o antihipertensivos o antiepilépticos. Muy bien, es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Hoy estamos hablando de la migraña, una enfermedad muy común, muy frecuente en la población. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? De eso hablaremos en un minuto. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de la migraña, cómo aliviar los síntomas de la migraña, que es muy frecuente en la población mundial y en nuestro medio también existen muchos casos. Veamos los siguientes datos y tomemos nota. La migraña presenta las siguientes características. Se presenta en un solo lado de la cabeza, aunque en ocasiones puede localizarse en la frente, alrededor de un ojo o en la parte posterior de la cabeza. Es un dolor sordo, profundo y pulsátil, similar a palpitaciones o latidos en la cabeza, de intensidad moderado a severo. Aumenta en minutos u horas de manera gradual y también desaparece de manera paulatina a medida que cede la crisis. La luz, los movimientos de la cabeza o los ruidos suelen empeorarla. Puede durar desde unas pocas horas hasta 2 o 3 días. Puede llegar acompañado de otros síntomas como escalofríos, aumento de la micción, náuseas, vómitos, intolerancia a la luz y o al ruido o con menor frecuencia congestión nasal o lagrimeo. El tratamiento incluye alejarse o eliminar los estímulos que provocan la crisis o que son molestos, como la luz, el ruido o el movimiento, controlar el dolor con medicamentos de ataque, antiinflamatorios y medicamentos preventivos. Muy importantes estos datos para que los tengamos presentes. Doctor, ¿cómo se diagnostica una migraña? El diagnóstico es netamente clínico. No hay ningún examen ni de sangre, ni tomografías, ni resonancias que hagan el diagnóstico. A todos nos da temor tener una enfermedad grave en la cabeza estructural. Realmente hay cientos de estudios mundiales. Una enfermedad grave estructural siempre se manifiesta no solo con dolor, sino con pérdida de función neurológica, que no revierte, que no mejora. Y el migrañoso nunca tiene esos síntomas. Entonces, el diagnóstico es lo que el paciente cuenta y lo que el médico logra obtener de información. Y enseguida hablamos del tratamiento, porque antes saludamos a Luis, que se encuentra en Zipaquirá. Bienvenido, qué gusto escucharlo y saludo especial para nuestros televidentes allí. Adelante. Gracias, muy amable. Muy buenas noches para todos los del estudio. Para hacerle tres preguntitas muy puntuales al doctor. Vamos muy rápido entonces, Luis, para que nos rinda el tiempo. La primera. La primera es preguntarle al doctor si la migraña es hereditaria. Sí, es hereditaria, sí, Segundo, señor. Causas que dan la migraña. Sí. Tercero, si hay tratamiento para esta enfermedad. Y cuarto, ¿qué profesional trata esta migraña? ¿Qué profesional? ¿Qué profesional en la salud? Sí, muy bien, gracias por acompañarnos, don Luis. Ya incluso algunas de estas respuestas las dimos durante el programa, doctor, pero nos sobra hacer un pequeño resumen. Es una enfermedad hereditaria, sí, hay 54 genes detectados en el mundo. Por eso es que no hay curación. Esos genes llevan a que tengamos un cerebro que no es capaz de evolucionar, de exponerse. Es un radar que está haciendo todo el tiempo cortocircuito. Hay tratamientos, muchos, cientos de ellos se pueden hacer. ¿Cuáles, por ejemplo, farmacológicos, doctor? Como mencionamos ahorita, lo que es de ataque. Tenemos medicamentos tomados, hay medicamentos que son inyectados, hay medicamentos que son spray nasal. Es decir, no siempre la pastilla es el recurso para el manejo agudo. Y tenemos medicamentos preventivos que para que sean útiles siempre se requiere dosis, tiempo. Es decir, si yo tengo frío y me voy a vestir, me pongo la cantidad de ropa que requiera. Si yo tengo un medicamento preventivo, debo usar siempre una dosis óptima, que nunca es poquito, por un periodo largo, que son 6 meses a un año mínimo, para lograr obtener tratamiento óptimo. ¿Y quién lo debe manejar? Un neurólogo. ¿Qué es el profesional? Es el profesional idóneo para manejar la enfermedad. No somos muchos en el mundo, supera el número de migrañosos al número de neurólogos, pero la persona idónea que lo debe manejar es el neurólogo. Tristemente, en las facultades de medicina, muy poca educación se da respecto al dolor de cabeza. Doctor, ¿qué tan grave puede ser una migraña? Pues sabemos, usted nos decía ahorita que no se cura, pero sí por lo menos hay que lograr calidad de vida con un paciente con migraña. Yo comencé el programa hablando de migraña crónica. Esa es una complicación, si se puede decir así, porque la migraña es una inflamación. La inflamación, yo siempre doy un ejemplo, es como cuando uno dejaba antes las cadenas de hierro expuestas en los portones al sol y al agua, que sufren una corrosión y una oxidación. Ese fenómeno microscópico de oxidación
sucede microscópicamente en el cerebro y esa oxidación hace que el dolor pueda hacerse irreversible de por vida. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Gracias por acompañarnos hoy y por traer este mensaje a los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.